compartir con ustedes esta palabra que yo creo que va a llenar nuestro corazón, porque es algo que Dios está queriendo que entendamos como casa. El Señor Jesús no es solamente el destino, sino también es el camino. Es la puerta, el camino y la meta. Entonces, como puerta entramos por el llamado que Dios nos hace y por todo lo que Jesús hizo por nosotros, por la humanidad. Si Él no hubiese ido a la cruz, no hubiese muerto y resucitado, no podríamos tener acceso al Padre. Él ocupó nuestro lugar. Y nuestro lugar de que cada uno merecíamos la ira de Dios sobre nosotros por causa del pecado, pero Jesús murió en lugar nuestro, como recibiendo en sí mismo el castigo que todos nosotros merecíamos, de manera que la deuda que demandaba la justicia de Dios fue saldada. Ahora, por medio de la fe en Él, tenemos acceso a la presencia de Dios, a la comunión con Dios, y de eso quiero hablarles. Quiero hablarles de las dos manifestaciones de Cristo, del Cristo visible y el Cristo invisible. Aquí en el libro de los Hechos 9, del 1 al 6, habla de Pablo de Tarso. Él era un perseguidor de la iglesia que llegó a ser el apóstol Pablo. Él se llamaba Saulo antes de encontrarse con Cristo. Dice entonces Saulo, en Hechos capítulo 9, verso 1 al 6, dice: entonces Saulo, respirando aún amenazas y homicidio contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas en Damasco, con el fin de llevar preso a Jerusalén a cualquiera que hallase del camino, fuera hombre o fuera mujer. Y mientras iba de viaje, llegando cerca de Damasco, aconteció de repente que le rodeó un resplandor de luz desde el cielo, y él cayó en tierra. Y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, oh Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Cierto, dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, pero levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que es preciso hacer. Por ahí está el texto. Te damos gracias, Padre, y oramos por espíritu de sabiduría y de revelación, Señor, porque queremos nutrirnos de ti, que nuestros espíritus coman Cristo, que nuestro ser se nutra de la palabra revelada, Señor. Por eso, en el nombre de Jesús, cubrimos nuestras vidas, Señor, con la sangre de Cristo, y declaramos que viene sobre nosotros espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu persona. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Lo interesante, mis queridos, de la experiencia que acabamos de leer que tuvo Saulo, que luego lo convierte, ¿cierto?, en el apóstol Pablo de Tarso, o Pablo, ¿cierto? Saulo de Tarso se encuentra con el Señor, y cuando tiene esta experiencia, él dice que la luz que él percibió, que los que iban con él vieron, era una luz más potente que el resplandor del sol, y dice que cayeron a tierra, pero Saulo escuchó la voz: Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? ¿No? Y luego le dice: dura cosa es dar coces contra el aguijón, aludiendo a esa costumbre que tenían los que llevaban sus bueyes. Tenían una picana, y para que apurarlo lo picaneaban, pero a veces el buey se enojaba y empezaba a dar coces, y el que se hería más era el mismo buey, porque en su rebelión no iba a poder nunca contra el aguijón, se dañaba a sí mismo. Lo que el Señor le está diciendo a Pablo es: oye, mira, estás en una tarea imposible. Irte contra los cristianos o contra mis seguidores es irte contra mí. Y frente a esa experiencia, Pablo dice: ¿quién eres, Señor? Recorro rápidamente la historia, porque Pablo, antes de convertirse, se llamaba Saulo de Tarso. Él perseguía a los cristianos y los metía presos, dice el relato. Él los odiaba y odiaba también la fe que ellos profesaban.
Y el relato nos enseña que a mediodía, mientras iba de camino a Damasco, dice que lo rodeó entonces esa luz muy fuerte y cayó al piso. Y en ese momento escuchó la voz de Cristo que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Claro, él perseguía a los cristianos, pero él no sabía que el que toca al cuerpo toca también a Cristo, porque el cuerpo es Cristo, otro nombre dado a los discípulos de Cristo. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga?, preguntó Pablo. Y Cristo le responde: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y luego le dice: yo quiero que tú te levantes y entres a la ciudad, y luego se te va a decir lo que tú debes hacer. El relato dice que Pablo, puesto en pie, cuando abrió sus ojos, él descubre que no podía ver, ¿no? Y los hombres que iban con él, dice que lo llevaron a un lugar llamado Damasco, y allí estuvo durante 3 días sin comer, solamente orando. Increíble lo que pasó con este hombre. En tiempo récord, Pablo se había convertido y ya había tenido el primer ayuno, y 3 días de oración y 3 días de ayuno. ¿Qué les parece? Buen comienzo del apóstol Pablo, ¿no? El que iba a ser apóstol. Ahora, ¿cómo es que continúa el relato? ¿Cómo lo narra la Escritura? Dice: fue entonces Ananías. O sea, por otro lado, mientras Pablo estaba ahí en Damasco ciego, ayunando, y seguramente ciego a la realidad natural, pero algo poderoso estaba sucediendo en el interno de Pablo, en el interior de Pablo. Por otro lado, ahora no se olviden, Pablo persiguiendo a todos los seguidores de Cristo, él los arrastraba, los encarcelaba, los golpeaba con sus tropas. Él tenía poderes de los superiores para hacer eso. Así que Pablo era temido. Y en esa también hay una conversación que tiene Dios con un discípulo de él llamado Ananías, que aparece una sola vez y aparece en este relato en las Escrituras. Entonces le dice Pablo que vaya, el Señor a Ananías que vaya a orar por Pablo. Ananías habla con Dios y le dice: pero ¿cómo? Si ese hombre anda persiguiendo a todo el mundo, me va a atrapar, me va a encarcelar, quizás ¿qué me va a hacer? ¿No? Y fue entonces, dice que finalmente lo convence Dios a Ananías, y fue entonces Ananías y entró en la casa, fue a donde estaba Pablo, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y dice que al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose, dice que Pablo fue bautizado. ¡Wow! ¡Qué lindo!, ¿no? Miren, esto es interesante porque transcurridos esos 3 días, el Señor le habló a Ananías. Los 3 días de Pablo, uno de sus discípulos que vivía en Damasco, le dijo: Ananías, ve a esta dirección, busca a uno que se llama Saulo, él ya me ha conocido, quiero que le ores, le imponga las manos. Y dice que Ananías obedece, y cuando le impuso las manos, de los ojos de Pablo cayeron como escamas y recobró la vista. Perdonen mi redundancia en el relato. Dice que recuperó la vista ahí mismo, ¿no? Y dice que luego Ananías lo bautizó y le dijo: prepárate, porque serás el apóstol que le predicará a los gentiles y va a vivir días gloriosos, incluidas persecuciones, incluso el martirio, ¿no? Qué hermosa es la guía del Señor. Lo que estamos viendo acá es que el Señor está teniendo una manifestación para guiar al apóstol Pablo, al que va a ser su hijo, al que él va a usar para grandes cosas. Entonces, lo que yo veo acá, que el Cristo de gloria es una manera, 2 maneras de ver a Cristo. Ver al Cristo de gloria es una manera, y ver al Cristo de poder es la otra manera. Nosotros somos llamados, tal como Pablo, a relacionarnos de las 2 maneras, con el Cristo invisible, pero también a manifestar al Cristo visible, ¿no? ¿Cómo es esto? Fíjense que la primera lección que Pablo aprendió es que Cristo es invisible y es visible también. ¿Cómo así, no?
Cristo es invisible cuando obra dentro de nosotros. Cristo es invisible cuando obra dentro de ti y es visible cuando obra fuera de ti o a través de ti. Ajá. Y esa es la relación y es el balance que nosotros debemos de siempre considerar en el llamado que el Señor nos ha hecho. Cristo es invisible cuando obra dentro de ti y es visible cuando obra fuera de ti o a través de ti. El Cristo invisible se llama, relacionarme con el Cristo invisible, a eso se le llama intimidad. Y relacionarme con el Cristo visible, a eso se le llama poder. Entonces considere intimidad y poder. Y esto es lo que nos va a rodear siempre en nuestra vida. El Señor nos dio acceso a cada uno de nosotros por su pura gracia para que seamos llamados hijos si es que entregamos nuestra vida a Él. Una vez que entregamos nuestra vida a Él y vamos camino en obediencia, como han hecho nuestros hermanos también bautizándonos, a partir de ahí nos podemos relacionar, tenemos la libertad y el privilegio de relacionarnos íntimamente con el Señor. Más aún es la razón primaria, principal por la que Dios nos creó. Él nos creó no para que viviésemos separados de Él, para que no lo conociéramos, viviésemos independientes de Él. Él nos creó para que nosotros pudiésemos vivir en comunión continua con Él. Él ama esa relación con nosotros. Él nos añora, pero nos ama entrañablemente. Él continuamente está esperando eso. El Señor Jesucristo vino a resolver todo lo que iba a aportar negativamente para mantenernos distanciados de Dios. Por eso nosotros necesitamos continuamente pedirle: Señor, abre mis ojos para entender lo que significa el hecho de la cruz, para entender lo que significa que me has redimido, que me escogiste antes de la fundación del mundo para que yo sea santo delante de ti. Hazme entender lo que significa, Señor, que cuando tú fuiste a la cruz, el cortinaje del templo se rasgó de arriba hacia abajo, lo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Al lugar santísimo no se podía accesar más que una sola vez al año el sumo sacerdote con una palangana con sangre. Y si el sacerdote entraba con la palangana con sangre, figura o sangre de un animalito totalmente puro que representaría la sangre del Cordero, la sangre de Cristo. Si el sumo sacerdote entraba con una sangre impura, con algo inapropiado, moría. Así que no era una situación de que cualquiera podría entrar a la presencia de Dios. Cuando el Señor Jesucristo viene, ya no viene como figura, como se manifestaba antes en sombra a través de esos animalitos que eran sacrificados para de alguna manera cubrir el pecado. Ahora Jesucristo venía, Él como el Cordero de Dios, para ofrecerse a sí mismo, para ofrecer su propia sangre en el verdadero Santísimo y para abrirnos el camino nuevo y vivo a nosotros, para que nosotros pudiésemos tener acceso confiadamente al trono de la gracia para hallar la ayuda oportuna. Eso lo hizo el Señor Jesucristo. Y eso es maravilloso, y necesitamos nosotros pedirle al Señor: abre mis ojos, Señor, para yo no relacionarme religiosamente contigo, para relacionarme libremente contigo, porque yo ya no soy extranjero ni advenedizo, sino soy un ciudadano del pueblo santo. Yo soy miembro de tu familia, yo soy un hijo tuyo. Eso es maravilloso. Que el Señor abra nuestros ojos, ¿no? La primera entonces lección que Pablo aprendió es que Cristo es invisible, pero que también es visible. Cristo es invisible cuando obra dentro de ti y es visible cuando obra fuera de ti y a través de ti. El Cristo invisible, esa relación con Él, eso se llama intimidad. Y el Cristo visible se llama obrar con poder, hacer aquellas buenas obras que Dios preparó de antemano para que tú te muevas en eso. Él quiere también que la manifestación del Cristo visible sea algo normal en tu vida y en mi vida. Ahora bien, el Cristo invisible es cuando el Señor obra en tu interior. Por ejemplo, cuando tú lo adoras, cuando te vas a tu lugar privado, ahí lees la palabra, ahí oras, cuando disfrutas de Él.
y todo lo demás desaparece, ¿no? Y hay momentos que se te pasa la hora y estás ahí, ¿no? Y se te pasa la hora. Yo en un momento me vino así como varias cosas repuntaron o trabajaron para que yo tuviese una enfermedad que me atacó. Estuve un buen tiempo en eso, pero peleé la batalla de la fe y he sido totalmente libre de eso. Los médicos le llamaron la polimialgia reumática y yo estaba dolorido en todo mi cuerpo. Pero una de las cosas que yo creo que me pasó a la cuenta es que yo me sentaba a estudiar la palabra y a veces estaba horas, estaba 2, 3 horas sentado ahí. Y en realidad te dicen que uno debería de parar cada 20 minutos, ¿cierto? Salir, estirar un poquito, elongar, ¿no es cierto? Y luego volver, ¿no? Así que, bueno, el tema es que el disfrutar del Señor a veces te vuela y tú de repente no administras bien tu entorno. Así que tenemos que tener entendimiento en eso también. Pero lo lindo es que el Cristo invisible está dentro de nosotros desde el día en que nacimos de nuevo. Pablo dijo, este es un misterio que no vieron los antiguos. En el antiguo pacto no lo vieron, no lo vio Abraham, no lo vio Moisés, no lo vio Isaías, no lo vio Jeremías. Ellos no podían decir como decimos nosotros, ellos no podían decir somos la nueva creación. Ellos no podían decir Cristo en mí es la esperanza de gloria. Ellos no podían decir ya no vivo yo, Cristo vive en mí. No. Pero fíjense qué maravilla, por eso que nosotros somos ministros competentes del nuevo pacto. Nosotros en la antigüedad se ministraba a Dios y ellos adoraban a Dios y Dios venía y los tocaba, pero luego los dejaba. Pero en el nuevo pacto, desde que hemos nacido para adelante, cierto, de ahí para adelante, de los que hemos nacido de nuevo, entonces podemos disfrutar continuamente la presencia de Dios dentro de nosotros. ¿Y cómo la disfrutamos? Cuando oramos, cuando leemos la palabra, ¿no? Cuando lo adoramos, levantamos nuestras manos. Ahí como que todo desaparece y a veces hasta el tiempo, ¿no? Y hay que, hey, párale, una cosa así, ¿no? Ahora, en eso de la intimidad tocamos la gloria, ¿no? Y esa es una experiencia interna. Y yo sé que tú la has tenido. Y si no la has tenido, tienes que procurarla. Pero también, además de eso, hay una experiencia con el Cristo visible. Y nosotros necesitamos crecer en esa experiencia también. Un Cristo que se ve, por ejemplo, en una consulta médica, ¿cierto? Que vas por un diagnóstico y después vas a ver al médico y mira los exámenes y ya no está el diagnóstico ahí, es el Cristo visible. Cuando por ejemplo, hay un aumento de prosperidad en tu vida y eso es el Cristo de poder, es algo que todo el mundo empieza a ver. Así que desde el comienzo, Pablo aprendió que hay un Cristo invisible. Él fue lleno del Espíritu Santo el día que entregó su vida a Él, y un Cristo visible porque fue sanado. No se olviden que Él quedó ciego, pero va Ananías y ora por Él y recupera la vista. Así que Pablo experimentó tanto al Cristo de gloria como al Cristo de poder. Y mis preciosos, en nuestra relación con Dios necesitamos aprender estas dos cosas. Necesitamos practicar estas dos cosas, ¿no? Tú no debes de tener la idea de que la vida cristiana se vive aquí. Aquí todos juntos podemos disfrutar del amor de Dios. Todos juntos corporativamente podemos como familia de Dios adorarle. Pero si tú crees que Dios está encapsulado en este culto, entonces no estás entendiendo la riqueza de lo que Cristo hizo por ti. O sea, Él te puso en una posición distinta con Dios. Entonces cuando tú vienes acá, tú traes a Dios. Pero cuando tú te vas a tu casa, tú vas con Dios dentro. Donde quiera que tú vayas, ahí está Dios dentro de ti. Y a veces vas a experimentar la gloria, vas a sentirlo cuando lo buscas. Quiero decirte que Dios recompensa la búsqueda. No te confíes con la experiencia inicial que tuviste en el Señor. Porque, escúchame, Él no vino a marcarte con algunas experiencias. Por ejemplo, ahí dice, no, yo sirvo al Señor porque Él me sanó. Sí, esa fue una experiencia que tuviste, un evento.
Pero si toda la vida tu relación es en base a que Él te sanó, no has entendido todavía. La sanidad fue un evento para que tú entres en un proceso de relación con Él, porque Él es persona. Él te anhela celosamente. Él te escucha. Mira lo que voy a decir. Escuchando o leyendo a Benny Hinn, dice algo que es tremendo. Dice que los ángeles, todo lo que los ángeles saben de Dios, lo aprenden de nosotros. Ellos no tienen la revelación que tenemos los hijos. ¿A quién de los ángeles dijo Dios alguna vez, mi hijo eres tú? Entonces, quiere decir esto que Dios es capaz de hacer callar a los ángeles para escucharte a ti cuando tú hablas con Él. El tema es que estamos tan llenos de incredulidad que nosotros a veces menospreciamos lo que Jesús hizo a favor de nosotros. Cuando yo no tenía entendimiento, como ahora estoy teniendo, de la gracia, de lo que significó el consumado es, yo decía, cuando miraba la maldad del mundo, yo decía, Dios está enojado con la gente. Y si Dios, yo me hice parte de un dicho de un predicador famoso que dijo, si Dios no envía un juicio sobre los Estados Unidos de América, se verá en la obligación de pedirle perdón a Sodoma y Gomorra por haber sido tan estrictos con ellos. Me pareció lógico ese dicho. Pero cuando entendí la gracia, entendí que cuando Cristo murió y resucitó, ya Dios no está enojado con el hombre. Dios ama al hombre. Dios le plació reconciliar al hombre consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados. Es por la predicación de la bondad de Dios que el hombre tiene que volver a Él, no por la predicación del Dios airado y enojado que lo quiere achicharrar. Y escuché lo siguiente, que si Dios mandara los juicios que esperamos a veces sobre la tierra, porque a veces somos así, que ya manda los juicios, achicharralos a todos, achicharra a todos los malos. Dice, si Dios mandara ahora un castigo de juicio a las naciones perversas, tendría que pedirle perdón a Jesucristo, porque Dios entonces no estaría considerando el sacrificio de Cristo a favor de los perdidos. Esto es tremendo. Mi precioso Dios no está enojado contigo. Tenemos que decirle al perverso, al perdido, al canalla, al traicionero, al ladrón, al mentiroso, al adúltero, al inmoral: Dios te ama, Dios no está enojado contigo. El tema es que si permaneces en esa condición, tú escoges condenarte. Pero si tú te arrepientes, el Señor no vino a buscar justos, sino pecadores al arrepentimiento. El Señor, con todo y así, te va a abrazar si eres capaz de creer en Jesucristo y apropiarte de lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario. Amén. ¿Está ahí? ¿O le parece? No estoy diciendo, bueno, entonces pequemos para que la gracia abunde. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que donde abunda el pecado, ¿qué dice? Sobreabunda la gracia. Necesitamos saber, decirle a la gente: Dios te ama. Si tú te entregas a Él, tu vida te va a cambiar. El precio que merecen tus pecados, Cristo ya los pagó en la cruz del Calvario. Tú solamente tienes que arrepentirte y entregar tu vida a Él. Cuando entregas tu vida a Él, entonces Él no te dice ya borrón y cuenta nueva, sino ¿sabes qué hace? Te abraza, te perdona e imparte su propio espíritu dentro de ti. Eso es maravilloso. Dale un aplauso al Señor.
El Cristo invisible es cuando el Señor obra en tu interior, cuando adoras, cuando le hablas, cuando le abres tu corazón, cuando recibes el consuelo, cuando oras, cuando disfrutas de Él y todo desaparece. Está el Cristo visible. Jesús, mira, desde el comienzo Pablo aprendió que hay un Cristo invisible, ¿cierto? Fue lleno del Espíritu Santo. Él no lo veía con sus ojos, pero fue lleno. Y un Cristo visible, el Cristo que lo sanó. Él experimentó tanto al Cristo de gloria como el Cristo de poder. Jesús dijo: no te voy a llamar esclavo, porque el esclavo no conoce el corazón de su dueño. Sin embargo, escúchenme, muchos hijos de Dios son como esclavos porque no tienen intimidad, no tienen una relación personal con el Cristo invisible. El que no lo veo, pero está dentro de mí. Pero a veces se hace visible porque lo veo visible por los milagros. Yo tuve la experiencia con el Cristo invisible cuando Él vino a mi vida, cuando me abrazó, cuando me perdonó, cuando me dio una nueva vida, cuando empezó a trabajar en mí. Y empecé a relacionarme con el Cristo invisible. Y lo necesitaba tanto y continuamente lo buscaba. Y yo ahora he aprendido de que yo no lo buscaba, que Él era el que me seducía. Y yo quería estar en Él y quería estar con Él continuamente. Y no tenía que esforzarme para estar en Él, porque Él me puso, Dios me puso en Cristo y Cristo me puso en Dios. Mi vida está escondida con Cristo en Dios. Yo no sabía eso. Y a veces yo quería sentirlo. Y no necesariamente, Dios me enseñó que no necesariamente tengo que sentirlo. A veces lo voy a sentir, pero tengo que creer lo que Él está en mí, porque el justo va a vivir por la fe. ¿Cuándo me iba a imaginar que después iba a ver al Cristo visible? El Cristo visible, porque a través de un perdido como yo, después junto a mis hermanos hemos podido ver la gloria del Señor manifestada en estas cosas que no teníamos y que hoy día tenemos. El edificio que no teníamos que hoy día tenemos, la radio que no teníamos que hoy día tenemos, la tierra que tenemos en Utah que no teníamos y que hoy día tenemos. Ya en unos poquitos días más vamos a inaugurar el comedor, vamos a poner los ventanales y ya ahí puedes empezar a ir a disfrutar de eso. Pero no solamente voy a mirarlo en términos de lo que nos ha sucedido a nosotros, sino de lo que sucede en el mundo entero cuando el Señor se hace visible. Tenemos reportes de milagros, de prodigios, de señales, de resurrecciones y de millones de gente que están viniendo a los pies de Cristo. Tú mismo puedes mostrar al Cristo invisible que te cambió por dentro, pero miras a tu alrededor y tú dices: oye, incluso los vecinos dicen: este debe estar metido en la coca, dicen, porque ¿cómo le está yendo tan bien? No la creen nomás que el Señor prospera la obra de tus manos. No la creen nomás, pero nosotros lo vemos y lo creemos. Así que el tema es que a veces somos nosotros, al no disfrutar de el Cristo invisible que está dentro de nosotros, que entró cuando entregamos nuestra vida a Él, somos como el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo. Usted recuerda la historia. El muchacho enojado, ¿cierto?, le planteó a su papá: papá, ¿cómo es la cuestión? Viene tu hijo que se gastó todos los bienes que tú le diste con rameras y le haces una fiesta, y a mí ni siquiera me diste un cabrito para comer con mis amigos. Y el papá le respondió: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. O sea, este hijo tenía intimidad con el papá, pero nunca había visto el poder, nunca había usado los recursos de su padre, aun cuando se sabía un hijo. E incluso yo creo que el hijo mayor de esa parábola del que estoy hablando ni siquiera disfrutaba de la intimidad con su papá, porque si hubiera disfrutado de la intimidad con su papá, hubiera conocido su corazón. Tenemos la posibilidad de conocer no solamente las manos de Dios, sino, como alguien dijo, el rostro de Dios o el corazón de papá. Así que tú puedes entrar confiadamente al trono de la gracia. No tienes que decir: voy a ir a la iglesia para orar. No, si vas manejando, empieza a orar. Y si aprendiste a orar en las lenguas del Espíritu, fluye en eso. Y háblale a Dios y dale gracias. Dale gracias por lo que Él ha hecho. Dale gracias por lo que hará. Dale gracias por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos. Dale gracias por tus alimentos. Dale gracias por tu trabajo.
O sea, continuamente relaciónate con Él porque Él te ama y anhela esas palabras que salen de ti. Así que necesitamos aprender que hay un Cristo interno invisible de gloria, y hay un Cristo visible de resultados, un Cristo visible de poder. Ambos van a manifestarse todos los días en nuestra vida. Escúcheme lo que estoy diciendo. Veamos una historia, por ejemplo, ahí en 2 de Crónicas 26:5, si lo puedes poner, por favor. Segundo libro de Crónicas 26:5 dice, y persistió, está hablando, dice, de Zacarías, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Escúcheme, Dios es galardonador de los que le buscan. Esto es una relación entre dos personas. Él te llamó a relacionarte con Él. De repente hay gente que se relaciona con Dios como quien se relaciona con su esposa o con su esposo, que ya perdieron como el primer amor, el primer encanto, ¿no? Él la saca para los temblores. Y fíjense que, no sé, pero usted sabe que la palabra hogar tiene que ver con calor, tiene que ver con comunión, tiene que ver con compartir, tiene que ver con expresión, con cuidado, con afecto. Ese es hogar. La casa hogar es distinto de la casa hotel. La casa hotel, cualquiera come la hora que quiera, tú haces lo que tú quieras, nadie le dice nada a nadie. Y hay a veces parejas que viven así por años, guardando las apariencias, pero ellos no tienen intimidad, ¿no? Con Dios no podemos ser así. No podemos decir, bueno, él es mi Dios, Él está conmigo y Él sabe que yo estoy con Él, pero no hablo con Él. Entonces hay personas que con mucha libertad y voluntad son capaces de pagar un dinero para sentarse 2 veces viendo una película que a veces de dudosa reputación, y se va a dedicar 2 horas a ver esa película, pero no es capaz y no tiene antecedentes de haberse dedicado 2 horas para conversar con Dios. 2 horas para decirle a lo mejor te amo, para escucharlo, para expresarle. 2 horas para a lo mejor interceder por otra persona. 2 horas a lo mejor para declarar proféticamente sobre el destino de sus hijos. Estoy usando un ejemplo, pueden ser menos. Pero lo que estoy diciendo, el pasaje afirma que el rey Usías buscó a Jehová, buscó a Dios y Dios lo prosperó. Porque si tienes intimidad, si tienes al Cristo invisible, el Cristo visible se va a manifestar. No puedes dar lo que no tienes. Si tienes al Cristo invisible crecido en ti, el Cristo visible se va a manifestar. Usías buscó al Señor. Eso es intimidad. Buscó al Señor. Usted dice, no, es que yo ya ahora en el nuevo pacto no lo busco. Dice en el nuevo pacto, en el libro de Hebreos, que Dios es galardonador de aquellos que le buscan. Porque si bien es cierto, yo soy un hijo de Dios, nací de nuevo, pero hay un montón de cosas de la vieja creación que tengo que despachar de mi vida. Tengo que despojarme de esas cosas. Hay cosas que puntualmente Dios habla con nosotros en algún momento en la intimidad. Ahí vienen comprensiones de Dios, ahí vienen comprensiones de la palabra. Ahí me hago sensible para oír a Dios cuando le permito. Y a veces Dios dice, yo quiero que destruyas eso todo. Y nosotros dale que con enmienda en la cuestión. Como cuando Dios se le dice a Saúl, ve a los amalecitas, es un pueblo perverso, y destruye todo, de todo, extermínalos completamente. Y ahí va Saúl, el rey, primer rey de Israel que había democráticamente escogido el pueblo. Y Saúl entonces toma una decisión. Samuel había ido a hablar con Saúl, el profeta Samuel, en el nombre de Dios, diciendo, va, destruye todo. Ahora el rey va a cumplir la misión, pero cuando llega allá perdona a Amalek y lo mejor de sus ovejas, y perdona a algunos otros. Y cuando toma esa decisión el rey Saúl, entonces Dios habla con Samuel, el profeta, y le dice, me pesa haber puesto a Saúl como rey, porque se ha vuelto en pos de mí, porque me ha desobedecido. Se acostumbraba que cuando el rey terminaba una guerra,
Entonces venía con todo su ejército, entraba a la ciudad y el profeta se adelantaba a la ciudad y lo recibía. Y luego los dos juntos entraban a la ciudad, ¿no? Y ahí con los trofeos de guerra y todo, el profeta validando lo que había hecho el rey. Pero cuando pasa eso, cuando venía Saúl, ahora Samuel va a hablar. Ya Dios le había dicho a Samuel: esta cosa no está bien, al profeta. Y cuando lo ve, Saúl dice: he obedecido la palabra de Jehová. Y el profeta dice: ¿y qué ese bramido de quiénes braman las vacas, no? O mugen las vacas, ese mugido de vaca y bramido de ovejas, las ovejas braman, algo así, ¿no? Balan. Ese balido de ovejas y ese bramido de vacas, una cosa así. Le dice: ¿qué es eso? O sea, como dice: hoy no te mandó Dios a exterminarlo todo. Sí, de Amalek los han traído, es que los escogieron para ofrecerse los sacrificios al Señor. Y el profeta dice: ¿se complace tanto en sacrificios como que se obedezca a la palabra del Señor? ¿Sabes cómo termina la vida de Saúl? Él termina herido por sus enemigos, pero rematado por una persona que él le pide: remátame. Y este joven, cuando va a informar al rey David que había muerto Saúl, David le pregunta: ¿y tú quién eres? No, yo iba pasando y vi que estaba mal herido Saúl y él me pidió que lo mate. Estaba sobre su lanza, me pidió que lo mate porque lo iban a tomar los enemigos. Y David le pregunta: ¿y tú de dónde eres? ¿Quién eres? Él le dice: yo soy una amalecita. Mira, o sea, del mismo pueblo que Dios había mandado a Saúl a exterminar. En la intimidad Dios te dice: corta con aquellas cuestiones que a la larga, si las permites, tarde o temprano se van a manifestar y van a ser una trampa para tu vida. Y hay personas que me escuchan y no me hacen caso de esto. Y después uno les pregunta: pero ¿cómo fue posible si tú escuchaste? Sí, pero es que me lo dijeron con tanto amor que me hubiera gustado que a lo mejor me hubiesen apaleado. Me hubiese gustado que me hubiesen, no sé, hecho no sé qué cosa para que yo pudiera entender. Esa es la intimidad, mi hermano, que puedes hilar fino con Dios. Diga conmigo: cada uno ha de ser fiel a la revelación que tiene. Eso quiere decir, mis hermanos, que no todos tenemos el mismo nivel de revelación. Pero el nivel de revelación, ¿quién te lo da? Te lo da simplemente tu relación con Dios como resultado de tu búsqueda. A eso se refería Pablo cuando decía ganar a Cristo. El secreto aquí es no buscar primero al Cristo visible, y el secreto es buscar al Cristo invisible en nuestras vidas. No es buscar al Cristo visible diciendo: Señor, dame el milagro, resuélveme el problema, sáname, sino empezar con el Cristo invisible. El secreto está en empezar a tener intimidad con Él. Intimidad, ese es tu privilegio. Eso es tu mensaje para Él. Esos son los pasos que tú tienes que aprovechar. ¿Qué te cuesta? Sí, pastor, me cuesta. Muy bien. Entonces, aun cuando te cueste, ábrete camino y búscate algún lugar para hablar con Dios. Yo tuve distintas etapas y sigo teniendo distintos lugares. Hoy día tengo un lugar, una estación de trabajo que yo llamo, pero que tiene las condiciones de poder ministrar al corazón de Dios. Un lugar bien bonito que me lo hice en el tiempo. Pero cuando era jovencito yo me arrancaba para la playa, me metía en los tetrapodos, creo que se llaman, eso de ahí, debajo del morro que dividían las aguas, ahí que ponen de cemento. Ahí me metía con mi Biblia y me ponía a orar. He orado en los cerros, he orado en el campo, donde sea. Y he aprendido a orar. Entonces, velo así. O sea, muchas veces nosotros esperamos que el socorro venga de afuera. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor.
El consejo viene del Señor. La gracia viene del Señor. No tienes que culpar a nadie más por los casos que te pasan, porque tú tienes el privilegio, tienes la posibilidad de acceder al mismo Dios al que accede cualquiera de los hombres o mujeres que tú admiras con todo tu corazón. Así que vayamos a Juan capítulo 14, verso 21. Me quedan 5 o 6 minutos. Dice aquí: el que tiene mis mandamientos, dice Jesús, y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. En este pasaje Jesús habla de este amor, un amor mutuo, de intimidad, y afirma: yo le amaré y yo me voy a manifestar a él. ¿Ves? Mira. En este contexto, la palabra manifestar quiere decir tocar con los sentidos. ¡Wow! O sea, debemos tener un Cristo no solo invisible, que disfrutemos en la intimidad, sino un Cristo al que tocamos, que se ve en la sanidad, en la restauración, en la prosperidad financiera, que quita la pobreza, que cancela la deuda, que trae gloria, que trae bendición, que trae poder. Este es el Cristo que ya empezamos a ver y a disfrutar, un Cristo visible que se manifiesta frente a todo lo que no se puede ocultar. Maravilloso, Señor. Y el Señor vuelve a enseñarnos ahí en Mateo 6:6, dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento. ¿Ves? Aquí te va a hablar del Cristo del interior. Entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te va a recompensar en público. Aquí el Señor vuelve a hablar del Cristo invisible y del Cristo visible. Él dice: si entras en el lugar privado, si buscas al Señor, tu Padre que te ve en lo secreto, en la intimidad, Él te va a recompensar en público. Si hay intimidad, habrá poder. La intimidad libera el poder y no a la inversa. Lo que necesitamos, mis hermanos, entonces es pasar más tiempo con el Señor. Solo pasando más tiempo con Él podrás conocerlo. No hay una fórmula. La única manera de conocer al Señor es pasar tiempo con Él. Hasta que lo huelas, hasta que lo percibas, hasta que reconozcas el timbre de su voz, búscalo. Hasta que puedas entender, a veces hacer la diferencia entre lo que es la voz de Él y otra voz. Ahora bien, cuando buscamos al Señor, cuando nos levantamos y le decimos: Señor, buenos días, no, este día es tuyo, Señor. Cuando le decimos: Señor, ¿qué quieres que haga hoy en este día? ¿No? Y cuando lo disfrutamos en todo momento a lo largo del día, Él dice: muy bien, como me buscas y tenemos intimidad, yo te voy a llevar a aguas más profundas y yo también voy a buscarte. Y a veces va a suceder que tú lo buscas, pero otras veces Él te buscará. Vamos a tener con nosotros, entre paréntesis, en el mes de octubre al apóstol Lucas Márquez. Y me regaló 1 hora para hablar con él. Yo digo así porque él tiene entendimiento, mucha profundidad en el Señor. Y me dice: lo que nosotros necesitamos es aprender también a relacionarnos con el Señor y a considerar lo que llamamos los espacios vacíos. Yo dije: ¿qué es eso? Sí, dice, mira, la mayoría de los eventos que tuvo Jesús, de las grandes cosas que sucedieron, no sucedieron en el lugar de destino, sino que sucedieron en lo que comúnmente llamamos, o son lo que consideramos consciente o inconscientemente, espacios vacíos. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo salgo de acá, digo voy a mi casa, ¿dónde estoy pensando? En mi casa. Pero, cierto, si salgo de aquí, voy a mi casa, ¿en qué estoy pensando? En mi casa, voy para allá. Pero, ¿sabes? Cuando usted se detiene a mirar las Escrituras, se va a dar cuenta que camino a algún destino
sucedieron los mayores milagros. Camino a algún lugar, sucedieron las mayores cosas. O sea, tú puedes estar viniendo con mucha expectativa que el día domingo algo va a hacer Dios acá, y resulta que lo hizo cuando te subiste al colectivo. Ahí la mujer del flujo de sangre, Jesús iba caminando y dice: si yo tan solamente toco su manto, voy a ser sana. Y iba Jesús caminando, los discípulos estaban todos alrededor de él, gente. Y de repente ella se abre camino. Tenía un problema de flujo de sangre por 12 años. Y ella decía: si tan solamente yo toco el borde de su manto, yo voy a ser sana. Ella se abrió camino y activó su fe. No solamente creyó, lo activó. Dijo: yo voy a tocar el borde de su manto. Y cuando toca el borde de su manto, Jesús dice: alto, dice: alguien me ha tocado. Y los discípulos se miran como incrédulos diciendo: ¿cómo dice alguien me ha tocado si la multitud te aprieta, Señor? Y dice: no, dice, es que alguien ha hecho uso de mi habilidad. Eso quiere decir el original. Alguien extrajo con su fe poder de mí. ¿Y dónde sucedió eso? Camino a algún lugar. Jesús iba caminando y de repente mira hacia arriba y ahí había un chiquitito, Zaqueo. Se había subido un árbol. Dice Zaqueo, en el camino, ¿no? Iba caminando, ahí iba una viuda, hay un velorio, y él sana al hijo de la viuda de Sarepta, creo que es, en el camino. O sea, en la medida que nosotros vamos cultivando esta relación con Él, vamos a ser muy perceptivos a cuando Dios dice: detente y háblale a ella. Me hablaba este pastor, dice: una hermana nuestra estaba con otra en un restaurante y escuchó a Dios que tenía que ir a hablarle y a orar por tal persona que estaba como en una oficina y se veía. Así que dice: oye, yo siento esto de Dios. Le dice a la amiga, le dice: anda, háblale. La amiga dice, la que percibía, dice: es que ella se ve como asiática, yo no sé hablar ni chino, ni mandarín, ni ninguna cosa. Dice: yo te traduzco. Y la lleva y le empieza a hablar. Y cuando le empieza a hablar, la mujer abre sus tremendos ojos y llama a otra persona y la deja en el lugar donde está ella y se la lleva a un lugar, a una oficina. Y le dice: ¿y quién eres tú? Le dice: ¿tú eres bruja? ¿Tú eres vidente? ¿Qué eres? Y él le dice: yo soy una hija de Dios. Queda tan impactada por lo que le está diciendo nuestra hermana, que sabes que ahora hay un segundo viaje, me contó el pastor Lucas, donde ella va a ir a un lugar en el Asia, porque esta mujer la lleva para que le hable a toda su familia allá. ¿Cómo sucedió eso? Porque en la relación que ella está teniendo con el Señor, ya está aprendiendo a oír las indicaciones del Señor. Lo que nosotros a veces llamamos las tincadas, ¿no? Entonces nos relacionamos con el Cristo invisible, pero también con el Cristo visible. Tenemos que anhelar con todo nuestro corazón que los que vienen atados, los que vienen enfermos, los que vienen pensando en divorciarse, los que vienen pensando en suicidarse, los que vienen retatuados y recontra repintados y recontra reforados, que a nosotros no nos escandalice, sino que nosotros podamos ver en vivo la manifestación del poder, liberando también a esas personas. Amén. Hay mucho que decir, pero difícil de explicar. Tengo que terminar ahora. Vamos a continuar, si Dios lo permite, la próxima semana sobre el Cristo visible y el invisible. Y hoy día solamente hacer este encargo, ponerte este encargo en tu corazón. No le pongo carga, no le llamo carga, es encargo. Yo entiendo que cuando Dios te da una palabra, es como cuando una buena amiga te dice: te pido un gran favor, mira, tengo que urgente ir 2 cuadras, tenme la guagua.
es el encargo, ¿no? Ni modo que a la guagua la va a dejar botada, pues. Entonces está ahí con la guaguita esperando que la vecina venga. ¿Para qué? Para descansar del encargo. Cuando Dios te empiece a poner encargos por alguien, entonces hazte cargo de ese encargo. Y luego se lo devuelves al Señor diciendo: ya te cumplí. Ahí está, descanso. Porque el Señor te va a hablar. Porque yo siento que la multiplicación que viene para nosotros es orgánica, no es de estructuras, no es de estrategias. Es de esto, de escuchar a Dios, disfrutar, crecer, ganar al Cristo invisible dentro de nosotros. Pero también vas a ver las manifestaciones con el Cristo visible, en que las personas van a conocer al Señor y van a ser transformados como jamás lo podemos imaginar. Amén. Esa es la gracia de Dios y ese es el Dios que tenemos. Póngase en pie, por favor.